estuvo clínicamente muerto durante 14 minutos. Me estaba esperando en la playa. Una ola enorme se levantó. La cuarta descarga produjo un latido. Cavaron durante casi una hora. Capítulo 1. Uno de los casos más extraordinarios. En los archivos clínicos que la doctora Elizabeth Kubler-Ross documentó durante su colaboración con el Hospital General de Alicante en el verano de 1987, uno de los casos más extraordinarios comenzó con la muerte de un pescador de 63 años que estuvo clínicamente muerto durante 14 minutos y 52 segundos después de que su barca volcara en una tormenta inesperada frente a las costas de Santa Pola. Aurelio Martínez. Sempere había pasado 50 años en el mar. Conocía cada corriente, cada banco de arena, cada capricho del Mediterráneo como conocía las líneas de sus propias manos. Pero aquella tarde de agosto, el mar que había sido su vida estuvo a punto de convertirse en su tumba. Cuando los equipos de rescate lo sacaron del agua, el electrocardiograma portátil mostró una línea plana que se prolongó durante casi 15 minutos mientras los paramédicos luchaban por devolverlo a la vida. Las pupilas estaban fijas y dilatadas. La temperatura corporal había descendido a 32 grados. Todos los indicadores señalaban que Aurelio Martínez había muerto. Pero cuando despertó en la UCI del Hospital General de Alicante 2 días después, las primeras palabras que pronunció dejaron a su familia sin respiración. He visto a mi madre. Me estaba esperando en la playa de cuando yo era niño y me dijo que todavía no era mi hora, que tenía que volver para pedirle perdón a mi hermano. El hermano de Aurelio, Vicente, había muerto en 1962, 25 años antes, en circunstancias que la familia nunca había logrado superar. Y el secreto que Aurelio había guardado durante un cuarto de siglo estaba a punto de salir a la luz. La doctora Elizabeth Kubler-Ross, que se encontraba en España investigando casos de experiencias cercanas a la muerte en adultos mayores, fue contactada inmediatamente por el equipo médico. Capítulo 2. Santa Pola es un pueblo. Santa Pola es un pueblo de pescadores en la costa de Alicante, donde el olor a sal y a redes impregna cada calle, cada casa, cada conversación. Aquí, el mar no es solo un medio de vida, es una religión, una herencia, un destino que se transmite de padres a hijos como se transmiten los rasgos de la cara o el color de los ojos. Aurelio Martínez Sempere nació en Santa Pola en 1924, en una casa de paredes encaladas a 50 metros del puerto. Su padre, su abuelo, su bisabuelo, todos habían sido pescadores. El mar estaba en su sangre antes de que aprendiera a caminar. A los 12 años, Aurelio ya salía a faenar con su padre en la pequeña embarcación familiar. A los 18, tras sobrevivir a la guerra civil escondido en una cueva de la sierra mientras el frente pasaba de largo, heredó la barca cuando su padre murió de un infarto en plena faena. A los 25, se casó con Amparo, una mujer de Elche que había llegado al pueblo a visitar a unos primos y se había quedado para siempre, cautivada por aquel hombre de pocas palabras y manos curtidas por la sal. Tuvieron 3 hijos: Vicente, el mayor, nacido en 1950, Aurelio, hijo, en 1953, y Carmen, la pequeña, en 1958. Los 2 varones siguieron la tradición familiar y se hicieron pescadores. Carmen estudió enfermería y se marchó a Valencia, aunque volvía cada verano con sus hijos para que conocieran el pueblo de sus abuelos. La familia Martínez era respetada en Santa Pola. Aurelio padre era conocido por su honradez, su generosidad con los compañeros de profesión y su habilidad casi sobrenatural para encontrar bancos de pesca donde otros solo veían agua vacía. Tiene un pacto con el mar, decían los viejos del puerto, medio en broma, medio en serio.
Pero detrás de aquella fachada de familia unida y próspera había una grieta que nadie mencionaba. Una grieta que se había abierto el 15 de octubre de 1962 y que nunca había sanado. El día que Vicente, el hijo mayor, murió ahogado a los 12 años. Capítulo 3. El 15 de octubre de... Vicente era el orgullo de Aurelio. Desde que nació, el padre había visto en él la continuación de la saga familiar, el siguiente eslabón de una cadena que se remontaba generaciones. El niño había heredado su amor por el mar, su instinto para la pesca, su resistencia al frío y al cansancio. A los 12 años, Vicente ya era casi tan hábil como su padre manejando las redes. Los domingos, cuando no había faena, los dos salían solos en la barca pequeña, la que usaban para pescar cerca de la costa, y pasaban horas en silencio, disfrutando de esa comunión masculina que no necesitaba palabras. El 15 de octubre de 1962 era domingo. Vicente había insistido en salir a pescar, aunque el cielo amenazaba tormenta. Aurelio dudó, conocía demasiado bien los caprichos del Mediterráneo, pero el niño insistió tanto que finalmente cedió. «Solo un rato», dijo Aurelio. «Si el viento arrecia, volvemos». Salieron del puerto a las 7 de la mañana, con el sol todavía bajo en el horizonte y las nubes acumulándose al oeste. Durante las primeras horas, todo fue bien. Pescaron doradas, sargos, un par de lubinas de buen tamaño. Vicente estaba exultante, orgulloso de demostrar su habilidad ante su padre. La tormenta llegó sin previo aviso. Un minuto el mar estaba en calma. Al siguiente, olas de 3 metros azotaban la pequeña embarcación. El viento aullaba con una furia que Aurelio no había visto en décadas. Intentó virar hacia la costa, pero una ola especialmente violenta volcó la barca antes de que pudiera completar la maniobra. Aurelio cayó al agua y logró agarrarse al casco volcado. Buscó a Vicente con la mirada, gritando su nombre contra el rugido del viento. Lo vio a unos metros de distancia, luchando por mantenerse a flote, con los ojos muy abiertos por el terror. «Papá, papá, no puedo». Aurelio soltó el casco y nadó hacia su hijo. Las olas lo golpeaban, lo hundían, lo arrastraban, pero siguió nadando, impulsado por una fuerza que iba más allá de sus músculos agotados. Llegó hasta Vicente, le agarró del brazo, tiró de él hacia la superficie, pero el niño pesaba demasiado. Las ropas empapadas, las botas de goma, el pánico que lo hacía moverse de forma errática. Aurelio no tenía fuerzas para sostenerlos a los dos. «Suéltate las botas», gritó. «Vicente, quítate las botas». Pero Vicente no le oía, o no podía. El pánico lo había paralizado. Y entonces ocurrió algo que Aurelio reviviría cada noche durante los siguientes 25 años. Una ola enorme se levantó sobre ellos. Aurelio supo que si no soltaba a Vicente, morirían los dos. Fue un pensamiento instantáneo, animal, de pura supervivencia, y en ese instante, una fracción de segundo que duraría una eternidad, sus dedos se aflojaron. La ola se los llevó a los dos, pero cuando Aurelio emergió de nuevo, Vicente había desaparecido. Lo buscó durante horas, hasta que los pescadores del puerto salieron a rescatarlo y lo arrastraron medio muerto a la costa. El cuerpo de Vicente apareció 3 días después, varado en una cala al norte de Santa Pola. Aurelio nunca le contó a nadie lo que había pasado en aquella fracción de segundo. Nunca confesó que había soltado a su hijo, que lo había dejado morir para salvarse él. El secreto lo devoró por dentro durante 25 años. Capítulo 4. El 23 de agosto de... El 23 de agosto de 1987, Aurelio Martínez salió a faenar como cualquier otro día. A sus 63 años, seguía siendo uno de los pescadores más activos de Santa Pola. Sus hijos, Aurelio hijo y los nietos que habían seguido la tradición, le pedían constantemente que se retirara, que dejara el mar para los jóvenes. Pero Aurelio no podía. El mar era lo único que le quedaba, lo único que mantenía a raya los fantasmas que lo perseguían desde 1962. Amparo había muerto 5 años atrás, consumida por un cáncer que se la llevó en cuestión de meses.
Carmen vivía en Valencia y apenas visitaba. Aurelio hijo tenía su propia familia, sus propias preocupaciones. El viejo pescador se había quedado solo en la casa de paredes encaladas, con sus recuerdos y su culpa como únicos compañeros. Aquella mañana de agosto, el mar estaba en calma cuando Aurelio soltó amarras. El pronóstico no anunciaba tormentas y las aguas del Mediterráneo brillaban bajo un sol implacable. Todo parecía perfecto para una jornada de pesca tranquila. Pero el mar, como Aurelio sabía mejor que nadie, nunca avisa cuando decide reclamar lo que le pertenece. La tormenta se formó en cuestión de minutos. Nubes negras que parecían surgir de la nada, viento que pasó de brisa suave a vendaval en el tiempo que tarda un hombre en rezar un Padre Nuestro. Aurelio reconoció los signos. Eran los mismos signos de aquel día de octubre de 1962 y sintió que el corazón se le helaba. Intentó virar hacia la costa, pero ya era demasiado tarde. Una ola de 4 metros levantó la barca como si fuera un juguete y la volcó sin contemplaciones. Aurelio cayó al agua helada en pleno agosto, como si el mar quisiera recordarle algo, y durante unos segundos luchó por alcanzar la superficie. Pero tenía 63 años, no 37. Sus brazos no respondían como antes, sus pulmones no aguantaban como antes, y mientras se hundía, mientras el agua salada le llenaba la boca y los oídos, mientras la luz del sol se convertía en una mancha cada vez más lejana sobre su cabeza, Aurelio pensó que por fin había llegado el momento. Por fin iba a pagar por lo que había hecho. Capítulo 5. El equipo de salvamento marítimo. El equipo de salvamento marítimo encontró a Aurelio flotando boca abajo, a 500 metros de su barca volcada. El paramédico que lo subió a la lancha de rescate, un joven llamado Roberto que llevaba apenas 2 años en el servicio, supo inmediatamente que estaba ante un caso crítico. Aurelio no respiraba, no tenía pulso. La piel había adquirido el tono azulado de la hipoxia severa. «Desfibrilador, necesito el desfibrilador ya». Los minutos siguientes fueron un caos controlado de protocolos médicos y decisiones instantáneas. Roberto y su compañera aplicaron RCP mientras la lancha volaba hacia el puerto. El desfibrilador descargó 1, 2, 3 veces sin obtener respuesta. En los registros médicos que la doctora Elizabeth Kubler-Ross analizaría posteriormente, el tiempo de muerte clínica quedó documentado con precisión. 14 minutos y 52 segundos desde el momento en que Aurelio fue sacado del agua hasta que su corazón volvió a latir. «Pensamos que lo habíamos perdido», declararía Roberto en su informe. Después de la tercera descarga, el monitor seguía mostrando asistolia. Según todos los protocolos deberíamos haber cesado los esfuerzos, pero algo me dijo que siguiera. No sé explicarlo, simplemente sentí que tenía que seguir intentándolo. La cuarta descarga produjo un latido, débil, irregular, pero un latido. Aurelio fue trasladado al Hospital General de Alicante en estado crítico. Los médicos de urgencias no eran optimistas. 15 minutos sin oxígeno en el cerebro solían significar daño neurológico severo, si es que el paciente sobrevivía. «Preparen a la familia para lo peor», dijo el neurólogo de guardia después de revisar las pruebas iniciales. «Si despierta, y es un gran sí, probablemente no será el mismo hombre que era antes». Pero la doctora Elizabeth Kubler-Ross, que había visto casos similares en su carrera, sabía que las estadísticas no siempre cuentan toda la historia. A veces, los que regresan de la muerte clínica prolongada vuelven no solo intactos, sino transformados. A veces, vuelven con mensajes. Capítulo 6. Lo primero que Aurelio recordaría. Lo primero que Aurelio recordaría de su experiencia era la ausencia de dolor. Durante los segundos previos a perder la conciencia en el agua, había sentido el ardor del mar salado en sus pulmones, el terror de la asfixia, el frío que le mordía los huesos. Pero de repente, todo eso desapareció. Se encontró flotando,
no en el agua, sino en una oscuridad cálida y acogedora que no se parecía a nada que hubiera experimentado antes. No había arriba ni abajo, no había frío ni calor, no había miedo ni dolor, solo una paz inmensa que lo envolvía como los brazos de una madre. ¿Estoy muerto?, pensó, y el pensamiento no le produjo angustia. Si esto era la muerte, no era nada que temer. Entonces apareció la luz. No era como la luz del sol, ni como ninguna luz que Aurelio hubiera visto en sus 63 años de vida. Era una luz que parecía venir de todas partes y de ninguna, una luz que no cegaba sino que acariciaba, una luz que contenía en sí misma todos los colores y al mismo tiempo era de un blanco purísimo. Aurelio se sintió atraído hacia ella como la aguja de una brújula hacia el norte. Flotó, o caminó, o voló, no sabría decirlo, a través de la oscuridad hacia aquel resplandor, y a medida que se acercaba, comenzó a distinguir formas en su interior. Una playa, la playa de Santa Pola, pero no como era ahora, con sus chiringuitos y sus sombrillas de colores. Era la playa de su infancia, con las barcas de madera varadas en la arena y las redes extendidas al sol para secarse. Era la playa donde había jugado de niño, donde había aprendido a nadar, donde su padre le había enseñado los secretos del mar. Y en el centro de aquella playa imposible, esperándolo con una sonrisa que reconocería en cualquier lugar del universo, estaba su madre. Capítulo 7. Y en el centro de... María Sempere había muerto en 1955, cuando Aurelio tenía 31 años. Un derrame cerebral se la había llevado en cuestión de horas, sin tiempo para despedidas, sin tiempo para decir todo lo que quedaba por decir. Aurelio la había llorado como solo un hijo puede llorar a una madre, pero con los años el dolor se había ido diluyendo, sustituido por un recuerdo tibio y cada vez más borroso. A sus 63 años apenas podía conjurar su rostro sin ayuda de las fotografías. Pero la mujer que lo esperaba en aquella playa de luz no era un recuerdo borroso. Era María en todo su esplendor, tal como Aurelio la recordaba de su infancia, joven, hermosa, con aquellos ojos oscuros que parecían ver más allá de las palabras y aquel cabello negro recogido en un moño que siempre olía a lavanda. «Hijo mío», dijo ella, y su voz era exactamente como Aurelio la recordaba, suave pero firme, cálida pero con un fondo de autoridad que no admitía réplicas. «Has tardado mucho en venir a verme». Aurelio quiso hablar, pero las palabras se le atragantaron en la garganta. ¿Cómo se habla con una madre muerta hace 32 años? ¿Qué se dice en un lugar que no puede existir? María se acercó y le tomó las manos. Sus manos estaban tibias, sólidas, reales. «No tengas miedo», dijo. «Aquí no hay nada que temer, aquí solo hay verdad». «Mamá, ¿estoy muerto?» «Todavía no, hijo, estás en el umbral. Puedes elegir quedarte o volver». «¿Y si elijo quedarme?» María sonrió, pero había tristeza en aquella sonrisa. «Si eliges quedarte, encontrarás paz, pero también dejarás atrás asuntos sin resolver. Y esos asuntos pesarán sobre ti incluso aquí». Aurelio supo inmediatamente a qué se refería. Vicente, el secreto que había guardado durante 25 años. «Mamá, lo que pasó aquel día con Vicente». María apretó sus manos con más fuerza. «Lo sé, hijo, lo he visto todo. He estado contigo cada noche que has llorado en silencio, cada día que has cargado con esa culpa, y he visto cómo te ha ido consumiendo por dentro». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Aurelio, lágrimas que no había derramado en 25 años. «Lo solté, mamá, lo solté para salvarme yo. Dejé morir a mi hijo». Capítulo 8. ¿Quieres comprobarlo?, María señaló. María guió a Aurelio hacia la orilla, donde las olas rompían suavemente contra la arena. Se sentaron en una roca, la misma roca donde Aurelio solía sentarse de niño a ver zarpar las barcas, y ella le habló con la calma de quien tiene toda la eternidad por delante. «Lo que pasó aquel día fue una tragedia, hijo, pero no fue tu culpa». «Sí lo fue.
Si hubiera sido más fuerte, si hubiera aguantado un poco más. Si hubieras aguantado un poco más, habríais muerto los dos. El mar ya había decidido llevarse a Vicente. Tú no podías cambiar eso. Pero lo solté, mamá. María lo miró con aquellos ojos que parecían contener toda la sabiduría del mundo. El cuerpo tiene sus propios instintos, hijo. El instinto de supervivencia es el más poderoso de todos. Lo que hiciste no fue una decisión consciente, fue tu cuerpo luchando por vivir. No puedes culparte por algo que no elegiste. Aurelio quería creerla. Dios, ¿cómo quería creerla? Pero 25 años de culpa no se disolvían tan fácilmente. Vicente me odia. Debe odiarme. ¿Quieres comprobarlo? Aurelio levantó la vista, sorprendido. ¿Qué quieres decir? María señaló hacia el otro extremo de la playa. Allí, caminando hacia ellos sobre la arena dorada, venía una figura que Aurelio reconoció al instante. Era Vicente, no el niño de 12 años que había muerto ahogado, sino el hombre en el que se habría convertido si hubiera vivido. Alto, fuerte, con el mismo porte de los hombres de la familia Martínez y aquellos ojos verdes que había heredado de su madre Amparo. Vicente se acercó hasta quedar frente a su padre. Durante un momento que pareció durar años, los dos se miraron en silencio. Luego, Vicente sonrió. «Hola, papá», y Aurelio se derrumbó. Capítulo 9. Luego, Vicente sonrió. «Hola, papá». Los sollozos de Aurelio resonaron en aquella playa de luz como nunca habían resonado en el mundo de los vivos. Durante 25 años había contenido aquel llanto, había reprimido aquel dolor, había encerrado aquella culpa en lo más profundo de su ser para poder seguir funcionando. Pero ahora, frente a su hijo muerto, frente a la víctima de lo que él consideraba su crimen imperdonable, ya no podía seguir conteniéndose. «Perdóname», suplicó entre sollozos. «Por favor, hijo, perdóname. No quería soltarte, no quería dejarte morir, pero no pude, no fui capaz». Vicente se arrodilló frente a su padre y le puso las manos en los hombros. «Papá, escúchame, no hay nada que perdonar». «Sí lo hay, te dejé morir». «No, papá, el mar me mató. Tú intentaste salvarme, hiciste todo lo que pudiste, y cuando el mar decidió que era mi hora, tu cuerpo luchó por sobrevivir. Eso no es un crimen, eso es ser humano». Aurelio levantó la vista hacia su hijo. En los ojos de Vicente no había odio, ni rencor, ni reproche. Solo había amor, un amor limpio, infinito, que trascendía la muerte y el tiempo. «He estado aquí todo este tiempo, papá. Te he visto cargar con esa culpa que nunca debiste cargar. Te he visto alejarte de la familia, encerrarte en ti mismo, convertirte en un extraño para los que te querían. Y me ha dolido más que mi propia muerte. ¿Por qué no me diste ninguna señal? ¿Por qué no me hiciste saber que estabas bien?» Vicente sonrió con una mezcla de ternura y pesar. «Lo intenté, papá. Muchas veces, en tus sueños, en los momentos de silencio, en el sonido del mar al atardecer, pero tenías el corazón tan cerrado por la culpa que no podías oírme». Las investigaciones de la doctora Elizabeth Kubler-Ross habían documentado este fenómeno en numerosas ocasiones. Familiares en duelo que, atrapados en la culpa o la negación, eran incapaces de percibir las señales que sus seres queridos fallecidos intentaban enviarles. Era una de las razones por las que la doctora insistía tanto en la importancia de procesar el duelo de manera completa. «Pero ahora sí me oyes», continuó Vicente, «porque estás aquí, en el umbral, y necesito que entiendas algo antes de que vuelvas». «¿Volver? No quiero volver, quiero quedarme aquí contigo, con la abuela». «Todavía no es tu hora, papá. Tienes cosas que hacer. Tienes que hablar con el tío Aurelio. Tienes que contarle la verdad». Aurelio se quedó helado. «¿A mi hermano? ¿Por qué?» «Porque él también carga con una culpa que no le corresponde, porque lleva 25 años creyendo que mi muerte fue su culpa». Capítulo 10. Cuéntale lo de la caja.
Aurelio tenía un hermano menor, también llamado Aurelio. Era tradición en la familia repetir nombres, aunque todos lo llamaban Reli para distinguirlo. Reli había tenido una vida diferente a la de su hermano mayor. Nunca le gustó el mar, nunca quiso ser pescador. Estudió contabilidad y se marchó a Murcia, donde montó un pequeño negocio que le permitía vivir modestamente. Visitaba Santa Pola 1 o 2 veces al año, pero las visitas eran siempre tensas, cargadas de silencios incómodos y reproches no expresados. La relación entre los dos hermanos se había deteriorado después de la muerte de Vicente, y Aurelio nunca había entendido exactamente por qué. ¿Qué tiene que ver Reli con la muerte de Vicente?, preguntó ahora en aquella playa imposible. María y Vicente intercambiaron una mirada. «Fue Reli quien nos animó a salir aquel día», dijo María. «¿No lo recuerdas?» Aurelio rebuscó en su memoria. Los recuerdos de aquel día estaban fragmentados, distorsionados por el trauma y los años. Reli estaba de visita aquel fin de semana, continuó María, y fue él quien le dijo a Vicente que el mar estaría perfecto para pescar. Fue él quien convenció al niño para que te insistiera en salir. Los recuerdos comenzaron a encajar como piezas de un puzzle. Sí, Reli había estado allí. Había llegado el viernes por la noche para pasar el fin de semana, y el domingo por la mañana, mientras desayunaban, había mencionado que el pronóstico era bueno, que sería un día perfecto para faenar. «Nunca pensé que fuera responsabilidad de Reli», dijo Aurelio. «La decisión de salir fue mía». «Pero Reli sí lo pensó», dijo Vicente, «y ha vivido con esa culpa desde entonces. Por eso se alejó. Por eso apenas viene a veros. Cree que si no hubiera abierto la boca, yo seguiría vivo». Aurelio sintió que una nueva capa de comprensión se añadía a su percepción de los últimos 25 años. Todo aquel tiempo, él había estado cargando con una culpa, sin saber que su hermano cargaba con otra. Dos hombres destrozados por la misma tragedia, cada uno convencido de ser el único culpable, incapaces de hablar del tema y liberarse mutuamente. «Tienes que volver, papá», dijo Vicente. «Tienes que hablar con el tío Reli, tienes que contarle lo que realmente pasó, y tienes que decirle que yo no culpo a ninguno de los dos». Las investigaciones de la doctora Elizabeth Kubler-Ross habían demostrado que muchas experiencias cercanas a la muerte incluían este tipo de misiones, mensajes que los pacientes debían transmitir a los vivos, verdades que debían revelarse, reconciliaciones que debían producirse. «¿Y si no me cree?», preguntó Aurelio. «¿Y si piensa que me lo estoy inventando?». Vicente sonrió. «Cuéntale lo de la caja de herramientas». «¿Qué caja de herramientas?». Cuando el tío Reli tenía 15 años, rompió la caja de herramientas del abuelo, una caja de madera tallada que el abuelo había heredado de su padre. Reli la escondió debajo del gallinero y nunca dijo nada. El abuelo pensó que se la habían robado y estuvo semanas buscándola. Aurelio frunció el ceño. «Yo no sabía nada de eso». «Nadie lo sabía, ni siquiera la abuela, pero Reli lo sabe, y cuando le cuentes esto, sabrá que me has visto de verdad». Capítulo 11. La luz comenzó a intensificarse. Aurelio no quería volver. En aquella playa de luz, junto a su madre y su hijo, había encontrado una paz que no había conocido en décadas. El dolor, la culpa, la soledad, todo se había disuelto como sal en el agua. ¿Por qué iba a querer regresar a un mundo donde todo eso volvería a caer sobre él como una losa? Pero María y Vicente fueron firmes. «Tu hora llegará, hijo», dijo María, «y cuando llegue, estaremos aquí esperándote, pero todavía no, todavía tienes trabajo que hacer». «No quiero dejaros». «No nos dejas, estamos contigo siempre, en el sonido del mar, en el vuelo de las gaviotas, en los atardeceres sobre la bahía. Solo tienes que abrir los ojos para vernos». Vicente abrazó a su padre por última vez. «Dile al tío Reli que lo quiero, dile que nunca lo culpé, y dile que la caja de herramientas sigue debajo de los cimientos del antiguo gallinero, donde lo derribaron hace años». Aurelio asintió, incapaz de hablar. La luz comenzó a intensificarse a su alrededor.
La playa se difuminó, las figuras de María y Vicente se volvieron translúcidas, y una fuerza irresistible comenzó a tirar de Aurelio hacia atrás, hacia la oscuridad, hacia el mundo de los vivos. «Esperad, todavía no estoy listo». Pero ya era demasiado tarde. La luz lo engulló y Aurelio Martínez Sempere volvió a nacer. Capítulo 12. Lo primero que Aurelio sintió al despertar fue un dolor sordo en el pecho. Luego, el pitido constante de los monitores, el olor a desinfectante, la sensación de tubos y cables conectados a su cuerpo. Abrió los ojos y se encontró mirando un techo blanco, iluminado por luces fluorescentes que le resultaron cegadoras después de la luz suave del otro lado. «¡Está despertando! ¡Doctor! ¡Está despertando!». La voz era de una mujer. Tardó unos segundos en reconocerla, su hija Carmen, la que vivía en Valencia. Rostros se inclinaron sobre él. Carmen, llorando. Aurelio, hijo, con expresión de incredulidad. Varios desconocidos con batas blancas. «Señor Martínez, ¿puede oírme? Soy el doctor Ferrer. Está en el Hospital General de Alicante. Ha sufrido un accidente, pero está a salvo». Aurelio intentó hablar, pero la garganta le ardía como si hubiera tragado fuego. «No intente hablar todavía», dijo el médico. «Ha tenido un tubo de intubación durante 2 días. La garganta tardará en recuperarse». ¿2 días? ¿Había estado inconsciente 2 días? Carmen le tomó la mano, llorando abiertamente. «Papá, pensamos que te habíamos perdido. Los médicos dijeron que era casi imposible que sobrevivieras. 15 minutos sin pulso. Dijeron que aunque despertaras, no serías tú». Aurelio apretó la mano de su hija con más fuerza de la que debería tener un hombre que acababa de regresar de la muerte. «Vicente», graznó, y la palabra le raspó la garganta como papel de lija. Carmen y Aurelio hijo se miraron, confundidos. «¿Vicente? Papá, Vicente murió hace 25 años. Lo sé, lo he visto». El silencio que siguió fue tan denso que casi se podía tocar. La doctora Elizabeth Kubler-Ross llegó al hospital aquella misma tarde, alertada por el equipo médico de que el paciente había despertado y estaba relatando una experiencia extraordinaria. Capítulo 13. Durante las semanas siguientes, la doctora Elizabeth Kubler-Ross documentó meticulosamente el caso de Aurelio Martínez. Grabó horas de entrevistas en las que el pescador describía con detalle su experiencia en el otro lado, la playa de su infancia, el encuentro con su madre, la conversación con Vicente, los mensajes que debía transmitir. La precisión de los detalles, la coherencia del relato, la ausencia de las confusiones típicas de los pacientes con daño cerebral hipóxico. Todo apuntaba a que Aurelio había experimentado algo genuino. Pero la verificación definitiva vino cuando Aurelio llamó a su hermano Relly. La conversación fue difícil. Los 2 hermanos apenas habían hablado en años y Relly se mostró inicialmente escéptico cuando Aurelio le contó lo que había visto. «Aurelio, has pasado por un trauma muy grave. Es normal que el cerebro genere alucinaciones cuando está privado de oxígeno». Vicente me habló de la caja de herramientas del padre. Silencio al otro lado de la línea. «¿Qué caja de herramientas?» «La caja tallada que el abuelo heredó de su padre, la que rompiste cuando tenías 15 años y escondiste debajo del gallinero». El silencio se prolongó tanto que Aurelio pensó que se había cortado la comunicación. «¿Relly? ¿Sigues ahí?» Eso es imposible. Nunca se lo conté a nadie, ni siquiera a mi mujer». «Vicente lo sabe, y me dijo que la caja sigue enterrada debajo de los cimientos del antiguo gallinero donde lo derribaron». El sonido que emitió Relly era mitad sollozo, mitad carcajada. «Voy para allá, cojo el coche y voy para Santa Pola ahora mismo». 3 horas después, los 2 hermanos estaban de pie en el solar donde había estado el gallinero de la casa familiar, con palas en las manos. Cavaron durante casi 1 hora, hasta que la pala de Relly golpeó algo sólido bajo la tierra. Era una caja de madera, destrozada por los años y la humedad, pero reconocible.
la caja de herramientas del abuelo, exactamente donde Vicente había dicho que estaría. Relly cayó de rodillas en la tierra removida y lloró como no había llorado desde que era un niño. Me creyó culpable de su muerte, sollozó. Todos estos años pensé que si no hubiera abierto la boca, si no le hubiera dicho que salierais. Aurelio se arrodilló junto a su hermano. No fue culpa tuya y no fue culpa mía. Vicente me lo dijo, fue el mar, solo el mar. Y allí, arrodillados en la tierra donde habían jugado de niños, los dos hermanos se abrazaron por primera vez en 25 años. La doctora Elizabeth Kubler-Ross documentó este descubrimiento como una de las verificaciones más extraordinarias de su carrera, información proporcionada durante una experiencia cercana a la muerte que era absolutamente imposible que el paciente conociera por medios normales. Capítulo 14. En los meses siguientes al accidente, la vida de Aurelio Martínez se transformó de maneras que nadie habría podido anticipar. La relación con su hermano Relly, rota durante décadas, se reconstruyó sobre cimientos nuevos. Los dos hombres comenzaron a visitarse con regularidad, a hablar por teléfono cada semana, a compartir los años perdidos que la culpa les había robado. Relly se mudó a Santa Pola tras jubilarse y los dos hermanos retomaron la costumbre de pasear juntos por el puerto al atardecer, como hacían de jóvenes. La relación de Aurelio con sus hijos también mejoró. Carmen comenzó a visitar más a menudo, trayendo a sus hijos para que conocieran al abuelo que había vuelto de la muerte. Aurelio hijo, que siempre había percibido la distancia emocional de su padre, descubrió a un hombre diferente, más abierto, más cariñoso, más presente. «Es como si le hubieran quitado un peso de encima», le dijo a su hermana en una de las visitas. «Toda mi vida lo vi cargando con algo invisible. Ahora, por primera vez, parece libre». Aurelio no volvió a salir a pescar. No por miedo al mar, nunca le había temido y no iba a empezar ahora, sino porque sentía que esa etapa de su vida había terminado. El mar le había dado todo, su sustento, su identidad, su propósito, y el mar le había quitado a su hijo. El balance estaba saldado. En lugar de pescar, Aurelio dedicó sus últimos años a contar su historia. Habló en grupos de apoyo para personas en duelo. Participó en conferencias sobre experiencias cercanas a la muerte organizadas por seguidores de la doctora Kubler-Ross en España. Escribió cartas a desconocidos que habían perdido hijos, compartiendo su experiencia y su mensaje de esperanza. «La muerte no es el final», decía siempre. «Es solo una puerta, y al otro lado de esa puerta, los que amamos nos están esperando». Las investigaciones de la doctora Elizabeth Kubler-Ross incorporaron el caso de Aurelio como uno de los ejemplos más completos de transformación post-SM, un hombre que había pasado 25 años consumido por la culpa, liberado en 15 minutos de muerte clínica, convertido en mensajero de una verdad que trascendía todo lo que había creído hasta entonces. Capítulo 15. Aurelio Martínez. Sempere murió él. Aurelio Martínez Sempere murió el 15 de octubre de 2001, exactamente 39 años después de la muerte de su hijo Vicente. Tenía 77 años. Murió en paz, en su casa de paredes encaladas, rodeado de su familia. Relly sostenía una de sus manos, Carmen la otra. Aurelio hijo estaba sentado a los pies de la cama, con los nietos apiñados a su alrededor. En sus últimas horas, Aurelio hablaba con personas que solo él podía ver. «Ya vienen, ¿los veis?», murmuró, con los ojos fijos en un punto de la habitación donde no había nadie. «Mi madre y Vicente me están esperando». Relly apretó la mano de su hermano. «¿Qué ves, Aurelio? Cuéntanos qué ves». La playa de cuando éramos niños está llena de luz, y ellos están ahí, en la orilla, haciéndome señas para que vaya». Una sonrisa se extendió por su rostro arrugado. «Qué bonito es, Relly, qué bonito es». Fueron sus últimas palabras. El monitor cardíaco emitió un pitido continuo, y los médicos que habían acudido a la casa confirmaron lo que todos ya sabían.
Aurelio Martínez había partido hacia la playa de Luz, donde su madre y su hijo lo esperaban desde hacía tanto tiempo. Capítulo 16. El puerto de Santa Pola. El puerto de Santa Pola sigue oliendo a sal y a redes, como ha olido durante siglos. Las barcas de los pescadores siguen saliendo al amanecer y volviendo al atardecer, cargadas de capturas que alimentarán a las familias del pueblo. Los viejos siguen sentándose en los bancos del paseo marítimo a ver pasar las horas, contando historias de tormentas y naufragios, de vidas ganadas y perdidas al capricho del Mediterráneo. En el cementerio que mira al mar hay una tumba donde descansan juntos Aurelio Martínez Sempere y su hijo Vicente. La lápida es sencilla, de piedra blanca, con solo los nombres y las fechas. Pero quien se acerque lo suficiente podrá leer la inscripción que Aurelio pidió que grabaran: No hay muerte donde hay amor. Nos vemos en la playa. La doctora Elizabeth Kubler-Ross escribió que las experiencias cercanas a la muerte nos recuerdan lo que tendemos a olvidar en el ajetreo de la vida cotidiana, que el amor es más fuerte que la muerte, que los vínculos que forjamos trascienden el último latido, que lo que llamamos final es solo el comienzo de algo que nuestra mente limitada no puede comprender. Aurelio vivió esa verdad en los 14 minutos que pasó al otro lado. La llevó consigo durante los 14 años que le quedaron de vida y la transmitió a todos los que quisieron escuchar, a su hermano, a sus hijos, a los desconocidos que llenaban las salas donde contaba su historia. El mensaje era simple, pero infinitamente profundo. No hay culpa que el amor no pueda perdonar. No hay separación que el amor no pueda superar. No hay muerte que el amor no pueda trascender. Porque en aquella playa de luz, donde las olas rompen suavemente contra la arena, donde el tiempo no existe y el dolor es solo un recuerdo lejano, los que nos precedieron aguardan con paciencia infinita. Y cuando llegue nuestra hora, cuando el mar de la vida nos arrastre hacia profundidades que no podemos imaginar, descubriremos que nunca estuvimos solos, que cada lágrima derramada fue vista, cada oración escuchada, cada amor correspondido, que la muerte no es más que el regreso a casa, y que en esa casa, iluminada por una luz que no tiene nombre, nos espera todo lo que creíamos haber perdido.